Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el IPC correspondiente al mes de diciembre. Para ahondar en esta y otras cifras estamos junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz, Sofía. Gracias por invitarme. Bueno, el IPC de diciembre parece haber sorprendido a todos. ¿Qué estimaciones tenías para el IPC de diciembre? Yo estaba cerca porque entendía que los conflictos que se empezaron a acentuar durante el mes de diciembre iban a afectar los famosos costos de la energía, como resultó. La semana pasada tuvimos un aumento de más de 20 pesos en la bencina, ¿no es cierto? Y por lo tanto era previsible. La sorpresa fue que la inflación de los no transables, que son bienes que solamente se comercian al interior del país, en la economía doméstica, tuvieron un alza bastante más arriba del 0,6, fueron 0,9 y más alto que los bienes que están transables, que están calculados sobre la base del dólar, ¿no es cierto? Claro. 0,4, por lo tanto es fácil predecir que está la demanda impactando la inflación esta vez, y distinto a lo que tuvimos meses anteriores, donde eran los costos de la energía el único impacto. Y lo otro que vimos es que la inflación acumulada en 2013 llegó a un 3%, sí. Superó las estimaciones de los analistas, también la que había hecho el Banco Central. ¿Qué estimaciones tenías para la inflación? El Banco Central, no me acuerdo bien si era 2,6 o 7, pero más abajo del 3%, entonces es como que se comió todo el ahorro que tenía el Banco Central. Y ese era uno de los argumentos para ir bajando las tasas de interés frente a la baja en la actividad económica que estaba presentando la economía. Recordemos que el IMASEC de noviembre fue abajo del 3%, sí. Un 2,8, un IMASEC bastante bajo para el mismo número de días hábiles si uno lo compara con el año anterior. Por lo tanto, es claro que el Banco Central está con un dilema en este momento, tiene que elegir entre bajar las tasas y de alguna manera permitir que la actividad se mueva a niveles mayores o tener el peligro de la inflación que ya se está manifestando en los bienes no transables. ¿Y qué deberíamos esperar para la inflación ya en el año en curso? Bueno, yo creo que va a tener que calibrar muy bien el Instituto Emisor la baja de tasa de interés, porque la causa de esta mayor inflación en una parte significativa, que es más o menos la mitad de los bienes de la economía, se debe a bienes no transables, y por lo tanto la demanda sigue siendo o sigue teniendo una trayectoria por arriba de lo que está creciendo la economía, y eso provoca exceso de gasto, que ha sido nuestro problema desde, yo diría, el año 2012. Lo hemos advertido, yo mismo escribí en varios medios, ¿sí? En entrevistas dije que era muy malo que hubiera exceso de gasto en la economía, que estaba a la vista con el déficit en cuenta corriente, y me sorprendí cuando solamente estaba afectando al tipo de cambio, como lo hemos comentado en otra edición de este programa. Por lo tanto, para mí esto no es sorpresa, en algún momento se iba a manifestar en los precios también. Por lo tanto, el Banco Central tiene un dilema. Y el IMASEC, bueno, ya lo nombramos del mes de noviembre, ¿cierto? Fue de un 2,8, se ubicó en la parte baja de las estimaciones, y algunos economistas han tenido que recalcular cuánto sería el PIB de este año. ¿Cuáles son las predicciones que Bueno, con eso, porque falta el de diciembre todavía, ¿sí? Si esa tendencia se mantiene, no me sorprendería que llegáramos a un 4% este año. ¿Y para 2014, para este año? 2014 va a estar más bajo que eso, porque sigue la tendencia, inercia de la economía a bajar la tasa de crecimiento. Yo he calculado un 3,5%. En ausencia de mayores situaciones internacionales que puedan afectar el crecimiento. Sabemos que los capitales se están retirando los países emergentes, sí. Y eso va a provocar un menor crecimiento en todo el mundo emergente, que se llama, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy atentos a qué ocurre en el resto del mundo, aunque he estado mirando la economía internacional, he estado mirando la economía norteamericana y estamos mucho más optimistas. Realmente Estados Unidos está creciendo a tasas más importantes. También hay que tener en consideración para los emergentes, ¿cierto? Ya comenzó el retiro gradual del programa de la FED. Hoy día conocimos un informe de empleo que fue mejor a lo previsto, y ya el viernes conocemos el dato oficial. Si supera nuevamente los 200.000 empleos, si vuelve a bajar la tasa de desempleo, ¿podríamos tener otro recorte del programa? A mí me sorprendió mucho que se ha demorado en llegar al tapering. Llegó finalmente, como sabemos, en el mes de diciembre. En el mes de diciembre. Sí. Hicieron una pausa en septiembre, podría haber llegado en septiembre, pero la situación de discusión que había respecto al presupuesto fiscal en Estados Unidos, yo creo que lo retardó 3 meses. Yo creo que sí, yo creo que va a continuar el tapering, porque lo que se está hablando mucho en Estados Unidos, no solo por académicos, sino también por sectores ligados a las empresas y al gobierno, es que la economía norteamericana está en riesgo de una burbuja financiera. Hay un riesgo latente de que los activos estén a precios que no corresponden a su tendencia de mediano y largo plazo. Por lo tanto, eso podría resultar de seguir
este programa de compra, un verdadero subsidio a la compra de activos financieros en una baja subrepticia de los precios, una explosión de la burbuja. Yo creo que no van a tomar ese riesgo porque precisamente lo que provocó la última gran crisis a fin del 2008, que terminó por derribar a la economía mundial, fue una burbuja que explotó. Y por otro lado también se espera que el PIB del cuarto trimestre, según las cifras que se han conocido en las últimas semanas, debería ser mejor a lo que se pensaba en un comienzo, cuando el gobierno estaba paralizado por estos 16 días. Así es. El PIB, hay una mejoría notable, tú en las conversaciones que tienes con los académicos allá, con la gente que calcula, que proyecta, hay mucho más optimismo y la economía se está moviendo con mucho más consumo, ¿no? Hay mucho más optimismo en Estados Unidos. O sea, este año debería ser más o menos similar a lo que vimos en 2013, una zona euro creciendo, Estados Unidos con cifras mejores y quizás los países emergentes con desaceleraciones económicas. Así es, y China, que siempre es la duda, porque China tiene un problema también con el control de su sistema bancario. Y ha habido una expansión del endeudamiento interno muy fuerte. Y los chinos son bastante capaces, tienen economistas muy buenos y ya se dieron cuenta. Y por lo tanto eso podría significar que China en los próximos años vaya a crecer incluso menor al 7%, que es un dato que es lo que permitió a la economía mundial sostenerse. En los duros días del 2008 adelante tuvimos 5 años con una caída, con recesión importante en el llamado mundo desarrollado, y ahora recién Europa empieza a dar muestras paulatinamente de ir saliendo. Estados Unidos salió, yo creo, ya salió. Y bueno, falta China, que nos acompañe al menos en algo, para que la economía mundial, en todo caso la economía mundial no va a crecer más de 3,5% el próximo año. Chile se aproximaría al promedio de la economía mundial. Y si las cosas no van bien, en particular en China, podríamos crecer menos. No vamos a volver a crecer el 5% que teníamos en el mundo cuando empezó la crisis del 2008. Ni tampoco China un 10%. Ni tampoco China un 10%. Eso, los chinos se dan cuenta de algo que nosotros tenemos que tomar de nota, que su producto tendencial o su producto potencial era mucho más bajo que lo que se está expandiendo la actividad. Y eso de exceso de gasto implica que en algún momento la economía se ajusta. Y se ajusta con una baja en el crecimiento, se ajusta con devaluaciones que se producen naturalmente cuando la flotación es libre, y se ajusta con inflación también, ojo, ¿no? Los chinos nos están enseñando desde lejos. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la última cifra del IPC de diciembre y también el IMASEC de noviembre. Un gusto, muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.